vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios. Sé que muchos de ustedes quizás conozcan todo esto, pero es importante también renovar la importancia. En el libro de Efesios capítulo 6, en el verso 10, nos introduce la palabra de Dios y nos dice: por los demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos da como vestigio y nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el verso 13 nos introduce y nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, poder estar firmes. Y sin lugar a dudas, la palabra de Dios nos introduce, antes de comenzar a desarrollar cada una de las partes de la armadura de Dios, nos dice que tenemos que revestirnos por el día malo. Y vaya que, como decían hace un ratito en oración, que si son días malos, son días malos. Frecuentemente estamos viendo cómo la maldad está avanzando de una forma tan desmedida. Estamos viendo cómo a través de las redes sociales, informaciones, estamos viendo cómo hay un tumulto de situaciones que parece que fueran de otro mundo, ¿no? Parece que existieran o estuvieran conviviendo con nosotros, de todo lo que estamos leyendo, escuchando, viendo, aberraciones. Y eso nos habla de un día malo, y nos habla que nosotros debemos revestirnos y colocarnos la armadura del Señor. En el verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Me gustó buscar en una nueva versión internacional, y miren lo que dice: manténganse firmes. La Reina Valera decía estad pues firme. La versión nueva internacional nos dice: manténganse firmes, estén ceñidos, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Lo primero que vamos a desarrollar es la primera ropa indumentaria. Estaba leyendo a algunos comentaristas y algunos dicen que es interesante porque Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso estando preso en Roma. Y según algunos comentaristas dice que es indudable que aquellos que tenían que pasar la vigilia de la noche, aquellos que tenían que estar controlando a los presos, dice que ellos, para poder estar toda la noche un poco más descansados y no tener toda esa carga de llevar todo ese armamento, dice que ellos se sacaban ciertamente ese ropaje, lo ponían de costado y andaban con unas ropas así comunes, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente, antes de que saliera el alba, cada uno de ellos, de aquellos que se habían despojado de sus herramientas y de sus armas, dice que para poder presentarse delante de las autoridades tenían que volver a revestirse de toda la armadura que habían sido despojadas. Qué interesante, ¿no? Y qué hermosa enseñanza para cada uno de nosotros, porque a veces utilizamos esta palabra cuando nos ajuzgamos, cuando nos predican, cuando a alguno en YouTube se le ocurre hablarnos y nos cae la ficha y decir, bueno, sí, tengo que ponerle la armadura.
Y la palabra de Dios nos invita a través de esto a que todos los días, antes de salir de nuestra casa, antes de salir de nuestro hogar, antes de comenzar la faena del día, hacer como estos soldados romanos, que nos sacamos toda la ropa, pero que ahora comenzamos a revestirnos. Y lo primero que encontré es la túnica y el cinturón que la sujeta. Ellos, antes de la túnica era un ropaje, era una especie de ropa interior que cubría todo el cuerpo antes de colocarse la armadura. Y se ceñía esa túnica, se la ceñían con el cinturón. Este era una especie, dice, de camisón largo que llegaba a medio muslo, formando cuando estaba sujeta en el cinturón de cuero, algo como una pequeña falda, parecida, ¿viste?, a la falda de los escoceses. Una cosa así les quedaba a los soldados. Era la pieza fundamental del conjunto. Las demás se colocaban después y encima de ella. Al estar ceñido, indica una actitud de disposición pronta a marchar o a servir en alguna forma pública. Ellos ya se disponían, ¿sí?, con esa túnica y se ceñían y ya se preparaban a colocarse los demás instrumentos para poder desarrollar su tarea y su trabajo público que debían realizar. Hay otra faceta de este hecho también que no tenemos que perder de vista, por ser la pieza fundamental y la más grande, constantemente a la vista de los demás. Había que corresponder, mirá esto, en su limpieza y el buen estado, ¿sí?, a la dignidad de un militar. O sea, que la prenda, la túnica que ellos usaban, tenía que estar, o que los revestía, tenía que estar limpia, pulcra, no tenía que tener nada que realmente pudiera deshonrarlos a aquellos donde ellos iban a presentar. ¿Te dice algo esto? ¿Te dice algo a tu vida y a mi vida la importancia de estar revestidos? Pasémonos al plano espiritual, revestidos de santidad, de pureza, de limpieza. No es tan solo en un momento de la historia, no tan solo un domingo, sino todos los días. Porque van a venir días malos y tenemos que guardar toda esta indumentaria. Entonces nos dice que sería vergonzoso que hubiesen manchas de suciedad, arrugas, algún agujero no remendado, o cosas por el estilo. Esto iba a denotar no solo negligencia, sino falta de disciplina. Disciplina. Yo siempre les digo que a mí me asombra, Kathryn Kuhlman escogía a los sugieres. Y cuando comenzaba una cruzada, dice que ella estaba 2 horas o 3 horas antes, porque tenía cruzadas multitudinarias. Y antes de que los sugieres comenzaran a desarrollar su trabajo en el campo, dice que los alistaban. Ella los alistaba y los ponían delante de la plataforma. Y eran una cantidad bastante exorbitante, como 200, 300 voluntarios. Y ella les pasaba revista. Y ella dice que lo primero que miraba en la actitud del hombre eran los zapatos. Porque dice que alguien que no tomaba el tiempo en cuidar su postura, o alguien que tenía el tiempo para ocuparse en lo interior, era alguien que no se ocupaba en lo interior. Cuando lo veían con los zapatos sucios, lo decían: hoy no vas a poder ministrar, hoy te quedas de costado. Así era de rígida, pero era disciplina. Ella entendía que no se cuidaba su aspecto externo, no cuidaba su aspecto interno. Podemos coincidir, no podemos coincidir, pero realmente es un buen ejemplo que también nos deja el hecho de ceñirnos, el hecho de colocarnos ciertamente la túnica y el cinturón. Lo segundo que vamos a ver es la coraza de justicia. La coraza de justicia. La coraza de justicia se colocaba sobre la túnica, iba arriba de ella, haciéndose una sola pieza con ella
mediante unas cintas, ellas se sujetaban con unas cintas de lona o cuero colocadas por arriba sobre los hombros, unida a otra pieza de cuero o metal por la espalda y luego por debajo del cinturón. ¿Cuál era la función de la coraza? ¿Se entiende lo que quiere decir? Que tenía acá cuero, tenía acá y acá atrás. O sea, que cuidaba el aspecto de frente. Ahora, ¿qué función cumplía? Dice que protegía de órganos vitales. Órganos vitales, como puede ser el corazón, como pueden ser los pulmones. La coraza de la justicia era esa coraza que Pablo estaba viendo allí en los soldados romanos. Dice que cubría acá todo el pectoral, lo cubría de todo ataque. Ustedes fíjense que no cubría la parte de atrás, sino el pectoral. Y después vamos a ver por qué sucedía esto. Dice, protegía los órganos vitales de pulmones y corazón, por lo menos contra golpes que vinieran de frente o por encima del escudo. A la relación de la justicia con la verdad del carácter de cristiano, porque esto tiene que ver la coraza de justicia. Si alguien, por favor, me lee Efesios capítulo 5, verso 9. Efesios 5, 9. Lo tengo acá yo, más rápido. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En Efesios 6:14 se nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Entonces, somos justificados por su gracia. Por su gracia. Es importante que nosotros entendamos la doctrina de la justificación, porque eso es lo que nos va a mantener firme cuando el enemigo quiera tratar de herir en nuestro corazón. La justificación, entender que somos justos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Y esas son verdades espirituales que tienen que estar firmes en nuestra vida, firmes en nuestro pensamiento y en nuestro andar. Porque si hay algo que el enemigo va a tratar siempre de protegernos y de pensar que nosotros hemos enviudado de Dios, que Dios no es tan real como dice ser. Es más, actúa muchas veces en contra de nosotros mismos, ¿sí? Que comienza a colocar duda, malos pensamientos. ¿Cuántas veces la culpabilidad muchas veces viene a nuestras vidas? ¿Sí? Que no nos sentimos justificados. Dios me perdonará mi pecado. Cuando cometemos cosas que realmente deshonran el nombre de Dios. Y nos preguntamos, ¿Dios podrá perdonarnos? Cuando la palabra de Dios dice que el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y los futuros. La redención de Jesús. Por eso es tan importante que aquellos órganos que deben cuidar nuestro frente sea la justicia, la coraza de justicia, la justicia de Dios. No mi justicia, sino la justicia del Señor. Somos justificados por su gracia. Dice, seamos justos delante de Él y delante de los hombres, de toda la extensión de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor, verso 21. Nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilloso! En Él no había pecado y por su gracia somos justificados delante de nuestro Dios y Padre. En el libro de 2 de Corintios capítulo 6 verso 1 nos dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que nos recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. La justicia de Dios siempre tiene que estar
está en nuestro frente para que cuando el enemigo quiera venir a atacar, sí, sobre la duda, sobre si somos justificados o no somos justificados, si hemos sido perdonados o no hemos sido perdonados, que la justicia de Dios está delante de nosotros. Lo tercero es el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Cuando vimos la NBI, ahí nos dice que tenemos que colocarnos el calzado del apresto del Evangelio. ¿Sí? Es particular porque dicen que el calzado que tenía en ese entonces, a mí me quedó muy grabado, en ese entonces los soldados romanos, dice que tenían clavos en su parte del talón, pero también en su parte atrás del talón. No sé si me lo voy a hacer interpretar. Entonces, lo que hacían ellos muchas veces era, cuando venía el ataque, clavar esos clavos y resistir. Pero acá nos invita la palabra de Dios, dice que para hacer de forma gramatical el original subraya la prontitud para llevar el mensaje de vida a los demás. No tan solo que sirva para estar firmes, y algunos no solamente nos quedamos con esa firmeza y nos quedamos clavados en la tierra, pero la voluntad de Dios es que nosotros podamos anunciar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, colocarnos el calzado del Evangelio. El Evangelio es la comunicación del Evangelio de Jesucristo. Esa disposición de dar testimonio de la propia fe según las oportunidades que se presenten. Yo debo anunciar el Evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan que el domingo dijimos en la iglesia? Venimos a adorar. Pero en el sistema o en el mundo estamos llamados a dar testimonio y a compartir con otros el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Aquellos que tenemos y hemos tenido la posibilidad, la bendición de que Dios nos utilizara en campañas, nos utilizara en poder predicar en mano a mano, yo no he visto un mayor gozo que ese, de ver las almas venir a los pies de Cristo. No hay mayor gozo. No hay mayor gozo ver cuando la gente es tocada por el poder del Espíritu Santo y vienen familias, vienen matrimonios, vienen parejas que estaban destruidas y vuelven al Señor reconciliadas. No hay nada más hermoso que poder proclamar el Evangelio de Jesús y la bendición que es. La satisfacción. Yo no sé si usted se ha percatado en esto lo que significa hablar de Jesús a otro. Qué liberador, qué bendición, qué cosa más hermosa que podemos sentir de dar nuestro testimonio. Y alguien me dice, pastor, pero yo no fui a un instituto, no sé cómo predicar, no sé dónde está el nudo, el desenlace, la introducción, cómo lo tengo. No, tu mejor sermón es tu propia vida. ¿Se acuerdan de ese ciego que vinieron los escribas, los fariseos, y dijo, ¿quién te hizo esto? ¿Cómo vinieron y te sanó? ¿Cómo lo hizo? Y el ciego le dijo, mira, yo no sé. Dice, yo lo único que sé que estaba ciego y ahora veo. ¡Qué testimonio! Se tuvieron que cerrar la boca, se tuvieron que callar. Y nuestras vidas nos hablan de eso. Nuestras vidas nos hablan de que nuestras propias vidas son testimonios que la gente necesita escuchar. Porque lo que vos viviste, lo vivieron cientos de personas. Lo que vos experimentaste, lo que está necesitando tu amigo, tu vecino. Tenemos que colocarnos este calzado, que es el poder pronunciar y el haber hablado a Jesucristo. Dicen, mirá, encontré esto, que se le atribuyeron el éxito de algunas batallas tanto a Alejandro Magno como a Julio César, dos grandes conquistadores, ¿sí? Que la historia nos relata. Dice, el cuidado exquisito que pusieron en asegurar que su infantería estuviese bien calzada. Mirá vos. Uno de los atributos de los grandes éxitos de Alejandro Magno y de Julio César fue procurar que el calzado, que aquellos que iban a combatir tendrían un buen calzado. Qué interesante.
Qué cosa pequeña, ¿no? Que voy a decir, ¿cómo es posible que se hayan perdido tiempo? Pero sí, parte de eso dice, porque ellos tenían que estar en terrenos rocosos, resbaladizos, mojados. Dice, semejante detalle podría hacer toda la diferencia entre un triunfo y una derrota. Aquellos que tuvimos la bendición de estar trabajando como empleados de comercio, lo primero que te aconsejaban, porque tenías que estar muchas horas parados, es comprarte un buen calzado. No importa, te decían los veteranos, ¿no? Cuando yo empecé, los veteranos te decían, comprate un buen calzado, no importa que no sea de marca, pero que tenga una buena plantilla, porque vas a tener que estar todo el día parado y vas a tener que ir y venir. Y era verdad, algunos que éramos medio cabezones, íbamos con zapatillas normales y nos dábamos cuenta que después veníamos con unos dolores de pie que no aguantábamos durante todo el día. La importancia de poder tener ese calzado que es el Evangelio de la paz. Dice, y la exhortación a estar firmes cobra relieve en este contexto. Si un buen calzado para apoyo y protección en el enemigo podría hacernos caer fácilmente. Entonces, la importancia de estar firmes, pero la importancia también de pregonar y hablar de Jesucristo. No dejes de compartir a Jesús. Hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Estos días estamos diciendo que si yo me avergüenzo del Señor, Él se va a avergonzar de mí. Y yo tengo que hablar de Jesús. Hace un rato la hermana Fabiana hablaba de extender las estacas. Y vaya que hay que extender las estacas, pero las estacas no las extendemos si la gente no conoce a Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. Estas tres piezas básicas pues formaban la parte obligada del atuendo del guerrero cristiano. Ha de contar con ellas por la fe porque ya las tienen puestas en Cristo y actuar en consecuencia. Las que siguen no son menos importantes, pero desprenden el primer término de las anteriores. ¿Me explico? La importancia de la túnica, la importancia del cinturón. ¿Cuál era la otra que no me acuerdo? La coraza. La coraza de justicia y el apresto el calzado del Evangelio. Y es aquí donde entramos, vamos a encontrarnos con el cuarto ropaje, que es el escudo de la fe. El escudo de la fe, estaba viendo allí, que no es un escudo, viste que comúnmente cuando ves eso de conquistadores, está viendo un escudo redondo y que se cubren así. Sino que el escudo que está viendo el apóstol Pablo es un escudo que es rectangular y que protege parte de la boca para abajo hasta casi las extremidades o las rodillas. Ese era el escudo que el apóstol Pablo estaba utilizando o estaba viendo. La palabra griega, sureos, se refiere al escudo grande, rectangular que utilizaba la infantería regular romana, compuesto por un armazón de hierro, madera combada, recubierta todo con piel gruesa, para que podía esquivar o resistir tanto los golpes más fuertes de los contrincantes de cerca como los dardos incendiarios que se lanzaban desde lejos. El que tiene oídos, oiga. Este escudo los protegía del face to face, pero también de los dardos que largaban y que venían encendidos. ¿Cuántos entienden lo que Dios les quiere hablar en esta tarde? Tenemos que también apropiarnos del escudo de la fe. La lección espiritual salta a la vista. La iglesia, el ejército de Dios, tiene un capitán general que ya ha vencido a su enemigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, póngale onda. Venció, Jesucristo venció a Satanás.
Él lo venció en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, y después que resucitó de entre los muertos, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que entender esto, que las batallas vamos a confrontarlas y vamos a tenerlas a diario, pero la guerra ya ha sido ganada. Yo no voy detrás de una victoria de la guerra, yo voy en busca de las batallas. Yo estoy todos los días batallando con algo nuevo y diferente. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, uno que es todopoderoso y todo sabio, que se garantiza la victoria siempre, y cuando obedezca y confíe cubriéndose con aquella pieza que le hace invisible en todo trance, dijo el apóstol Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Nuestra fe. Un escudo invisible. Un escudo. Por eso hablamos y siempre hablamos de suelte la fe. ¿Sí? Muéstreme la fe por sus obras. Nosotros no somos salvos por las obras, pero debemos demostrar nuestra fe por las obras. ¿Sí? Usted tiene que comenzar a desarrollar su vida espiritual. Cuando terminamos el domingo, la reunión, un joven vino a hablar conmigo y me decía, pastor, yo tengo esto y alguien me profetizó que yo tengo esto y esto. Digo, bueno, hay cosas que con respecto a la autoridad espiritual es algo que nosotros debemos apropiarnos porque ya el Señor nos concedió ciertamente por herencia la autoridad espiritual. Pero los dones yo los debo hacer funcionar. Actúan por la fe. Los dones que el Señor me ha entregado se actúan únicamente por la fe. ¿Sí o no? Yo recuerdo, le comentaba a este joven, cuando Dios comenzó a darme palabras de ciencia, era pura fe. Fe. El Señor colocaba sentimientos y yo decía, Señor, si esto es tuyo, mirá, ¿no? Que el predicador, que también manejaba palabras de ciencia, esté soltando esta palabra. Y coincidían muchas veces. Y yo decía, gloria a Dios, porque lo que Él tiene me lo estás dando. Pero yo tenía que creerle al Señor. El don es como un músculo. ¿Cuántos saben eso? Que debemos ejercitarlo. Alguien dijo que acá había bíceps, ¿no? Seguramente si yo me miro, veo un caño de 2 pulgadas, nada más, un pedazo de brazo. Pero alguien dijo, si lo ejercitas, vas a encontrar que hay un músculo ahí. ¿Sí? Hay otros que dicen que acá abajo hay músculo. Dicen. Así dicen. Bueno, ¿cómo hago yo para verlo? Lo tengo que ejercitar. Y el don es exactamente lo mismo. Debo ejercitarlo. Alguien me dijo, tengo don de sanidad. ¿Y cómo hago? Y bueno, empecé a orar por los enfermos. Yo le di mi testimonio. Cuando yo le pedí, oraba, me digo, Señor, dame don de sanidad, dame don de sanidad. Y no tenía la oportunidad de estar en un altar, una plataforma, nada. Pero yo le dije, yo me di cuenta y le decía, Señor, dame don de sanidad. Y el Señor me dijo, yo te lo di. Y yo, ¿cómo hago para saber si la verdad no es la verdad? ¿Cómo lo demuestro? Bueno, orando por los enfermos. Y yo me acuerdo que mi primer testimonio fue que Marcela estaba descompuesta, oré por ella y el Señor inmediatamente la sanó. Entonces yo debo ejercitar la fe. ¿Sí? Por eso tenemos ese escudo invisible de parte de Dios y yo tengo que ampliarlo, tengo que hacer que se desarrolle. Porque yo puedo tener el escudo de la fe, pero si no lo manifiesto, me van a tirar y me van a sacar de todos lados. ¿Amén? Entonces, fue el Señor quien le aseguró a Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y tú galardón. ¿Se acuerdan? En momentos cuando el patriarca sentía de manera especial su vulnerabilidad en medio de un mundo hostil, como dijera el salmista de su Dios, probablemente David en este caso, hablando precisamente de la lucha espiritual. Escudo mío, ¿en quién he confiado? Tanto ciertamente como Abraham
en diferentes situaciones de su vida, y aún el salmista David dijeron: tú eres mi escudo, mi protección. He visto que han estado tirando dardos y sin embargo pude poner el escudo de la fe para que esos dardos no penetraran en mi vida y me derribaran. Amén. Amén. Entonces, la eficacia de la fe, pues se ha de medir por la fidelidad y poder de aquel quien se deposita. Por eso que el Señor exhortó a sus discípulos: tengan en cuenta la fidelidad de Dios, porque entonces nada les será imposible. La necesidad de confiar en Dios, la necesidad de poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Que pase lo que esté pasando, Dios sigue siendo fiel y Él es nuestro escudo y nuestro protector. Amén. Punto 5 nos habla sobre el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Cuántos saben lo que es un yelmo? Es un casco. Recuerdo que en un momento de la historia, David, cuando fue a confrontar a Goliat, vino Saúl y le dijo, lo llevó a su recámara, a su pieza, y le dijo: quiero que te pongas mi armadura. ¿Sí? Y bueno, dicen que Saúl era bastante más grandote que David, y parece que se lo pusieron, ¿no? Le pusieron el casco, le pusieron la armadura, y David no se sentía conforme. Pero una de las razones es que a David le colocaron un casco que era de bronce. Escuchá, era un casco de aleación. No era un casco puro, de material puro, sino que era un material de aleación, que iba con cosas mezcladas. El que tiene oídos, oiga. Y David se lo había puesto sobre la cabeza, pero él lo arroja. El yelmo de la salvación implica esto: no te pongas cualquier casco, no te pongas cualquier mezcla que venga sobre tu cabeza, sino el yelmo de la salvación. La palabra traducida tomar, el yelmo de la salvación, en realidad es recibir el yelmo de la salvación, subrayando el carácter de don de gracia que es la salvación del creyente. La pieza, una de las últimas en ponerse, que precisaba a menudo la ayuda de otro soldado. Mirá qué interesante. Ya sea, estamos viendo la otra vez una película ahí, y estamos viendo como uno que se prepara para ir a la guerra, viene alguien, le ayuda y le coloca el casco y se lo ata, porque él no podía, ya se habían colocado los guantes y no podía, necesitó la ayuda de otro. ¿Qué nos está hablando de esto? Nos está hablando que nos necesitamos los unos a los otros. Nos habla de que gracias a Dios somos un cuerpo en Cristo. Nos habla que necesitamos la comunión de los unos con los otros. Amén. La gran seguridad que salía a luchar, ya que hacerlo con la cabeza descubierta era exponerse a una muerte segura. ¿Cuántos saben que acá está el centro de operaciones? La mente. La importancia de que en nosotros esté el yelmo de la salvación. Alguien dijo que nosotros no podemos impedir que las aves den vueltas sobre nuestras cabezas. No podemos impedirlo, pero sí podemos impedir que ellas hagan nido sobre nuestra cabeza. Alguna vez alguien dice que fue a verlo al pastor y le dijo: pastor, yo tengo en casa un gran problema. Y le dijo: ¿cuál es, hijo? Haciendo referencia a su vida espiritual. Pero él lo tradujo en lo siguiente, porque no se animaba a confesar al pastor lo que pasaba. Dice: yo en casa tengo un gran problema. Dice: en la punta de los vértices de mi casa hay una tela de araña.
Dice que está todos los días, dice, y voy, la saco, ¿y qué pasa, hijo? Dice, si yo la saco, la limpio. Dice, pero los 2 o 3 días está de vuelta la telaraña, hablándole de su lucha interior. Y entonces dice que 2 o 3 veces va el pastor y el pastor le dice, ¿qué hiciste con la tela de araña? Y dice, y pastor, yo agarré el plumero y la saqué. Y el pastor, cuando se cansó, le dijo, basta de la telaraña, matá a la araña. Tenemos que tener cuidado con los pensamientos de nuestra mente, porque es aquí donde el enemigo trabaja. Si él logra captar nuestra atención en nuestra mente, bajará y dominará todo nuestro interior. La importancia que tengamos sobre nuestra cabeza el Evangelio de salvación. Amén. Cubierto con tal protección, el soldado de la cruz no necesita temer al enemigo. Aun cuando le arrebate la espada, su escudo temporalmente perdiese su calzado, cayese pesado su coraza y fuese hecho jirón de su túnica, no se le puede quitar su yelmo, porque es don de Dios. La salvación es un don de Dios. No entregues, no vendas, no des tu salvación. Peleala con mucho temor, cuidala, como dice Hebreos, con mucho temor y mucho temblor. Te podrán quitar todas las cosas a tu alrededor, pero no permitas que ciertamente esto te lo saquen. Nos dice, la idea de salvación se aplica no solo a la salvación personal del individuo del pecado y de la muerte, sino de su seguridad o su liberación en cualquier eventualidad. Siempre, Señor, que no permite otra cosa. ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte que ciertamente esto tiene que ver en el plano personal. La salvación a vos te asegura una postura. Aquellos que estamos estudiando la paternidad de parte de Dios nos estamos dando cuenta que ahora somos hijos del Señor. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad, ese yelmo de la salvación, nos damos cuenta de que nada nos puede arrebatar de las manos del Señor. Se nos podrá caer el escudo del ángel, se nos podrá aflojar el cinturón, pero siempre tenemos que guardar esa salvación, saber de que somos salvos, de que somos sus hijos. El concepto del llamo de la salvación sale, ¿sabe de dónde? Del Antiguo Testamento. Mirá qué lindo. Isaías, capítulo 59, verso 17. Ya estoy casi terminando, muy bien. Sí. 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Mira vos, ya en el Antiguo Testamento nos estaba hablando de cómo teníamos que cubrirnos contra las acechanzas del enemigo. Dice que utilizándolo, Pablo va a utilizar esta coraza o estas herramientas en el libro de Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Si lo tenés, cantámelo allá. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. ¿Qué va? Pablo lo puso en práctica en la enseñanza a la iglesia de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, para ir terminando, vamos a hablar sobre la espada del Espíritu. Usted bien sabe que es que la palabra de Dios. Y como siempre nos enseña nuestro hermano Héctor, hay una palabra que es logos y hay una palabra que es rema. Logos es la palabra escrita, rema es la palabra revelada. ¿Sí? Aquí nos está hablando de esa palabra, de la palabra revelada, del rema de parte del Señor. Esta es la única pieza que realmente sirve igualmente para atacar
como para defenderse. ¿Fíjate? Según dicen aquellos que saben, la espada, yo muchas veces he visto la armadura de Dios y he visto que es una espada larga. No. La espada que se utiliza es una espada corta, que comúnmente iba puesta como una bayoneta, ¿se acuerdan? Que estaba el rifle y ahí estaba una bayoneta, que era una espada pequeña. Cuando nosotros hablamos de una espada larga, hablamos de una espada de ataque, pero cuando hablamos una de corta es de defensa. ¿Sí? Porque es más tu cara a cara, es más tu face, es más corta. Ahora, la palabra, la espada que está hablándonos acá, dice que es tanto para defensa como para atacar. Qué interesante. Dice, pero el hecho de que Pablo emplea la palabra majaira, que significa la espada corta, casi un machete o daga alargada que portaba el infante romano, no la larga que solían llevar los oficiales. En primer lugar, notemos que es la espada del Espíritu. ¿Sí o no? Es la espada del Espíritu. Segunda de Timoteo 3:16, si alguien me lo lee. Él es quien no solo la da a la espada, sino la que sabe manejar como nadie, porque es su autor. Por lo que puede guiar al creyente a emplearla bien. La responsabilidad del soldado, para seguir la analogía apostólica un poco más, es mantenerla brunida, afilada y adiestrarse en su manejo. Debo conocer la herramienta que yo manejo. Debo conocer la palabra de parte de Dios. Algunos dicen que Dios le va a revelar, vio que la palabra de Dios dice que Dios va a hacernos tener a memoria palabras, pero Dios no te va a hacer en memoria de lo que vos no leíste, sino de aquello que vos asimilaste. Por eso es tan importante. Yo recuerdo que mucho de la vista que perdí en un tiempo, por eso siempre le aconsejo a aquellos que recién vienen al Señor, lean la palabra. Y me dicen, no la entiendo, pastor, lee la palabra. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, me encerraba en una habitación con una luz muy tenue, y me pasaba horas, porque no había nada, el negocio no funcionaba, y me pasaba horas, y yo te puedo asegurar que no entendía nada. Y llorando le decía al Señor, ¿para qué leo si no entiendo? No lo entiendo, ¿para qué la leo, Señor? Y con lágrimas se lo decía. Pero el Espíritu Santo ponía una convicción y me decía, seguí leyendo, seguí leyendo. Y pasaron meses sin comprender, pero fui obediente a la voz del Espíritu y seguí leyendo. Hoy el Señor me trae recordatorios, palabras que he leído hace 20 o 30 años atrás, por la obediencia de haber escuchado la voz del Espíritu y decir, aunque no lo entiendas, seguí leyendo la palabra. Porque un día esa palabra se va a revelar a tu alma y a tu espíritu se ha de revelar para que deje de ser palabra y se transforme en un rema espiritual para tu vida y puedas comprender que es Dios quien te habla. Mis mejores momentos fueron de niño espiritual. Yo le decía, Señor, háblame. Y Dios me hablaba en su palabra como un niño. No sé cuándo les pasó esto. Pero Dios me hablaba, y yo digo, ¿cómo puede ser? Es verdad que Dios que me escucha y me está hablando, pero como si yo lo entiendo, me daba versículos, ahora me cuesta un Perú contra versículos que el Señor se revele, porque habla de otra forma, ¿sí? Porque hemos crecido y bueno, ahora Dios nos habla de otra forma. Como te decía, el don de ciencia, cuando comencé era solamente sentimiento. Y ahora por la misericordia de Dios me muestra el cuerpo humano, me muestra los órganos y me muestra los puntos donde Él está trabajando y actuando. Es maravilloso, gloria al Señor. Pero lo que tuve que transpirar, hermano, lo que tuve que transpirar es que el Señor ponía sentimiento, no en multitudes, porque en multitudes todos tenemos palabra de ciencia, siempre a algunos le vamos a pegar. Sí, así nomás. Pero que Dios te dé palabra de ciencia en un grupo de 5 o 6 personas, y que, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que,
me acuerdo en qué lugar fue, y no era nadie, éramos 20 personas, y el Señor me había dado 3 o 4 palabras de ciencia, 5, y ninguno hermano, y yo dije, Señor, esto fue mío. Vos podés creer que cuando terminó la reunión y yo ya me iba, me dice, usted sabe que esa palabra fue para mí, usted sabe que esa palabra el Señor la dio a mí, el Señor me sanó, el Señor... Claro, pero mientras tanto estaba transpirando como testigo falso, ¿no? Pero a veces tenemos que utilizar la fe también de parte del Señor. Nos recuerda la escena de la tentación de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús derrotó a Satanás, empleando muy certeramente esa espada. Y miren si el enemigo no conoce la palabra. Miren ustedes si no conoce la palabra. Fue el diablo quien lo atacó 3 veces, pero nada pudo contra aquel que había llenado su corazón. Dice, quien había llenado su corazón y su memoria de toda la palabra que sale de la boca de Dios, oponiendo escritura tras escritura sobre la fe que le trataba el enemigo. El enemigo le decía algo y el Señor le contestaba con la palabra. La palabra. Por eso es tan importante conocer, tener afinada nuestra herramienta. Usted sabe que si el instrumento, la espada, no está bien engrasada, si no está bien afilada, se oxida porque es hierro. ¿Sabía usted eso? Es hierro, machacado, golpeado, ¿sí? Trabajado, templado, pero no deja de ser hierro. Si ella tiene si no está bien engrasada, si no está bien afilada, no cumple el propósito. Nuestra vida tiene que estar impregnada de la palabra de parte de Dios. ¿Cómo le voy a contestar a las acechanzas del enemigo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Recuérdenlo, de la boca de Dios, de la boca de Dios, del rema de Dios, no del lobo, del rema, de lo que Dios suelta. En segundo lugar, hemos de notar que se especifica aquí que es la palabra de Dios, la que ha de ser la total razón del ser de un soldado. Las órdenes de su capitán han de ser la ley de su vida, por ella vive. En su comida, bebida, es hacer la voluntad del Padre que me envió. Un soldado desobediente, en cambio, es en un contrasentido y por ende su lucha no puede ser eficaz, porque aquel que es consecuente con la espada que lleva, porque la conoce profundamente, es diestro en su manejo y la aplica en el primer lugar a su propia vida, siempre saldrá victorioso de cualquier batalla como su Señor. Amén. Entonces tenés que conocer el instrumento, tenés que conocer aquello con que vas a batallar. Yo a veces me causa risa de algunos que ponen frases. Alguna vez le pregunté, ¿dónde está escrito esa palabra que yo no me acuerdo? Quizás usted se acuerda. Ayúdate que te ayudaré. Sí, ¿cuántos cristianos emplean esa palabra y yo me quedo mirando el odio? Me decía el texto. No, pero dice así la palabra, ayúdate que te ayudaré, ¿no? Y usted la busca y va a una concordancia y no, quizás pueda ser una paráfrasis, pero no hay nada que exista. Tenemos que conocer la palabra de parte de Dios. Lo que decíamos el domingo, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y a veces transversamos la palabra de parte de Dios. Esperamos que Dios realmente buscamos las añadiduras y cuando tenemos tiempo buscamos de Dios. Y Dios no resulta y no bendice porque no es la correcta trazada de la palabra de parte de Dios. Y tenemos que entender la palabra. Dice, y por último, nótese la palabra griega empleada aquí que es rema. Indica más bien una palabra, no la palabra. En general o en su totalidad, en su ministerio Jesús demostró así el poder de su palabra
en cada situación de manera maravillosa, que causaba admiración en algunos y consternación en otros. En esta palabra también Pablo desea recibir para cumplir su ministerio de predicación y enseñanza. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 20. Por lo cual dice: soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hablar con denuedo, hablar con autoridad. ¿Qué se maravillaban de Jesús? La autoridad que él tenía para hablar la palabra. Este sí tiene autoridad. Debemos guardar la palabra del Señor. Y el Señor nos invita, y vuelvo al primer pasaje que estuvimos viendo, y agradeciendo al Señor que no me quedé sin batería. Dios ha sido bueno. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el campo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerden, el soldado, lo que estaba mirando Pablo, era que el soldado se despojaba de su armadura, pero a la mañana se la colocaba todas las mañanas para presentarse con autoridad. Amén. Que nosotros tomemos este ejemplo y que no sea un estilo de moda, sino que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Que todos los días, antes de salir a casa o en cada momento o circunstancia, que podamos colocarnos toda la armadura